compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Es muy común a veces oír historias de hombres dedicados a Dios, de personas que se han entregado ya sea al ministerio o al servicio de Dios, y lo escuchamos o lo oímos mucho en historias de la antigüedad, historias de los puritanos, historias de algunos hombres que dedicaron su vida al evangelismo, y actualmente cuesta un poco, hermanos, ver estos testimonios, pero hace poco salió el testimonio que me llamó mucho la atención. Quizás como yo antes, aunque usted no lo crea, yo antes jugué básquetbol, siempre me llama la atención estos personajes, estos jugadores y algunas cosas de la vida de ellos. Y hay un joven que se llama A.J. Griffin, jugador de la NBA. Le voy a leer acá lo que escribieron acerca de él. El baloncesto era mi pasión, mi razón de vivir, pero cuando encontré a Dios, decía él, me mostró que todos estábamos hechos para glorificarle. Que todos tenemos una misión que nos ha confiado, explicó el atleta en un video publicado en sus redes sociales. El deportista de 1,98 metros de altura, hijo de un exjugador y exentrenador Adrian Griffin, fue nombrado su padre el mejor jugador en el Instituto de los Estados Unidos de Nueva York. Este muchacho pasó un año en la Universidad de Duke antes de ser llamado por los Atlanta Hawks, que son un equipo de básquetbol de la NBA, con los que jugó 92 partidos de 2 temporadas y fue elegido y le pusieron en el puesto número 16 en el año 2022 por el equipo, fue seleccionado por ellos. En su primer curso en Atlanta tuvo un promedio de 8.9 partidos con 39% de triples, aquí le voy a contar unas estadísticas, y 19.5 minutos en la pista. Luego en el verano pasado fue enviado a los Rockets de Houston sin llegar a debutar con ellos en la temporada regular, y ahora se retira, es la noticia que pusieron. El jugador explicó que conoció a Jesús en el año 2020 y ha decidido dejar el baloncesto, y esto me permite, dice, dedicarme a la obra de la iglesia a tiempo completo y servir a Dios con todo mi corazón. Puede que a los ojos de muchas personas esto pueda ser algo como una derrota. Quiero decirles a todos, y quiero que lo sepan, que estoy muy emocionado, comentó el jugador, quien en esta temporada iba a percibir un ingreso de $3.6 millones según lo habían declarado los medios que lo habían contratado. ¿Cómo es que estas personas, estos jóvenes, estas personas que tienen aparentemente un futuro muy prominente por delante, deciden o toman este rumbo de entregarse a Dios? Y cabal, como lo decía él, para muchas personas pudiera ser una pérdida, pudiera ser como un desperdicio. Imagínense cuánto dijimos, $3.6 millones al año, eso es solo del equipo, más otro montón de cosas que reciben ellos de esos equipos multimillonarios, y su carrera iba adelante, pero dice que él conoció al Señor en el 2020 y decidió en este momento entregarse al servicio del Señor al 100% y dejar el basquetbol, ¿verdad?, por servir al Señor. Y él no está hablando de una paga que le van a dar, está hablando de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores voluntariamente. Qué precioso es, hermanos, cuando le podemos servir al verdadero y único Dios. No necesariamente tenemos que dejar nuestros trabajos, pero a veces, hermanos, lo que vamos a ver ahorita, cuando no estamos bien definidos a quién servimos, nuestro corazón no puede, hermanos, verse brillar de esta manera. Y nos encontramos a veces queriendo servir a dos señores, sirviendo a Dios aquí en la iglesia, pero también cuando más salimos de la puerta, otro amo aparece y llena nuestros corazones. Lo que vamos a ver en esta mañana es, hermanos, es la imposibilidad de servir a dos señores. Y vamos a ver estas 3 partes: el conflicto de servir a dos amos, que lo vamos a ver en el texto, un texto muy pequeño. Yo le decía al Señor, un versículo tan chiquito, pero cuando uno le empieza a analizar, a estudiarlo y a repasarlo, uno ve que hay una gran profundidad en esto. Hay un conflicto en servir a dos amos. El conflicto de servir a Dios, los dos amos son a Dios y a las riquezas. Ya vamos a ver todo esto, vamos a ver una parte importante. Y lo último que vamos a ver es por qué es mejor servir a Dios como nuestro único amo, porque ese es el enfoque del pasaje.
El contexto, hermanos, de este versículo es el Sermón del Monte del capítulo 5 del libro de Mateo, del Evangelio según San Mateo. El Señor estuvo dando una serie de enseñanzas en el capítulo 5 y capítulo 6, que así se le ha llamado el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas, que son enseñanzas, hermanos, que tienen que ver con nuestra vida diaria, cómo nos relacionamos con los demás y con Dios, qué es lo que debería de ocurrir en la vida de una persona cristiana en medio de una sociedad tan complicada, y ya no se diga en la que nosotros estamos viviendo actualmente. Vamos a leer el texto, hermanos, que está en Mateo capítulo 6 versículo 24. Dice el Señor Jesús: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Como les decía, el Señor viene hablando acerca de cosas diferentes, de la luz, de las tinieblas, de los tesoros y una serie de cosas, para enfocarnos en que hay algo importante y hay algo por lo que nosotros muchas veces sustituimos lo que es importante, y este pasaje también nos lleva hacia ese tema. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que definitivamente hay un conflicto en servir a dos amos, en lo natural y en lo espiritual. Ninguno, dice, puede servir a dos señores. Cuando se hablaba del servicio y de los amos y de los señores en la cultura judía, porque acuérdense que si a nosotros nos hablan acerca de servir a dos amos, tal vez lo que se nos viene a la mente es lo que se conoce en las empresas como la dualidad de mando. No sé si ustedes lo han escuchado, que digamos que uno tenga dos jefes y que un jefe le dice: mire, lleve esa impresora para allá, y usted va con la impresora jalándola y aparece otro jefe y le dice: ¿para dónde la lleva? Para allá. No, llévela para allá. Y usted va con la impresora y aparece otra vez el mismo jefe, otro jefe, y le dice: mire, llévela, le dije que la llevara para allá, y uno no se encuentra qué hacer. Tal vez esa es la idea principal. Sin embargo, en la antigüedad, hermanos, y en el contexto donde el Señor Jesús estaba hablando, la gente comprendía muy bien acerca de los amos y de los señores y del servicio que se daba, porque en Israel de este tiempo se practicaba, digámoslo así, la esclavitud, aunque no en el nivel como nosotros la conocimos por la historia de los negritos y todo eso, pero sí había un contexto donde ellos lo lograban entender. Hay algunos pasajes, y vamos a ver algunos de ellos en la Biblia, donde se nos narra un poco acerca de cómo Israel veía la esclavitud, porque para entender acerca del señorío y cómo es esto de servir a dos señores, porque usted, si nosotros lo vemos en el contexto de una empresa, uno llega a una empresa, le sirve a un jefe y uno se va para su casa, pero en la casa ya no, bueno, a veces le llaman a uno, ¿verdad? Y le dan órdenes los fines de semana, pero digamos que no se refiere a eso, sino que vamos a verlo en el contexto de cómo una persona entendía el hecho de estar amarrado a un amo y qué era ser esclavo de un amo en aquel entonces. Vamos a ver este pasaje que yo se los puse en grande. Para abajo. Ahí está. Hay varios pasajes, hermanos. Si usted anota, lo va a encontrar en Éxodo capítulo 21, desde el versículo 1 al 11. Va a encontrar cómo el Señor habló a los judíos acerca de las leyes de la esclavitud y que iban a ser parte cotidiana de la vida de ella. Cómo iba a ser su relación con sus amos, y algo que no era común. En Levítico capítulo 25, también del versículo 39 al 55, si usted quiere leer en su casa, va a entender un poquito más acerca de cómo era esta relación entre amos y señores, entre esclavos y todo esto. También en Deuteronomio capítulo 15, versículo 12 al 18. Vamos a leer este pasaje porque yo quiero que usted entienda cuando él hablaba de sumisión o de servicio a un amo, qué era lo que venía a la mente de un judío en aquel entonces. Lo vamos a leer y ahí lo voy a leer acá, y si usted lo alcanza a leer, o si tiene su Biblia ahí puede acompañarme a Levítico capítulo número 25, versículo 39. Dice: y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo, que estos eran 6 años
que una persona servía como esclavo. Imagínense que una persona estaba endeudada, yo le debía a Ovidio $3,000 y yo no tenía forma de cómo pagarle. Entonces él estaba que ya no soportaba el hecho de que yo no le pagaba, entonces yo venía y le decía, mira, yo me vendo como tu esclavo, yo voy a servirte y hacer todo lo que tú querrás para poder pagarte, y él tenía que aceptarlo porque yo no tenía cómo pagarle. Entonces yo le servía a él por 6 años y él era mi amo, y así lo tenía que ver yo, como un amo, como un señor al cual yo estaba sometido para pagar mi deuda. Esa era una característica. Versículo 41, entonces saldrá libre, versículo 40, como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo. Te servirá, entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Versículo 42, porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos en manera de esclavos. Esto quiero que lo veamos, porque no es la esclavitud aquella de los negritos que nosotros vemos en las películas, porque el Señor aquí está hablando de entre hermanos judíos, ¿verdad? Entre personas que él decía que fueron esclavos en Egipto, y él no quería que entre los mismos judíos volviera a existir ese mismo tipo de esclavitud, sino que sí, pero sí una sumisión a un servicio, una entrega por una deuda, por un compromiso. Amén, hermanos. Versículo 42, porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de la gente que están en vuestro alrededor. De ellos, versículo 44. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podráis comprar esclavos y esclavas. Aquí está hablando de los que no eran judíos, ¿verdad? Personas que habían sido capturadas en una guerra, por ejemplo, niños, jóvenes o adultos, y eran llevados por ellos. Esas personas eran vendidas en el mercado de esclavos, y ellos los podían comprar. Dice versículo 45, también podréis comprar a los hijos de los forasteros que viven entre vosotros, y de la familia de ellos nacidos en vuestra tierra que está con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. O sea, cuando una persona compraba un esclavo, era posesión de él, ¿verdad? Estamos hablando aquí de dos tipos de personas, ¿verdad, hermano? Los judíos y las personas que no eran judíos y que eran comprados, ¿verdad? El que no era judío y era comprado era posesión del que lo compraba, y era mío, yo lo podía también vender. Eso era la forma como se veía acá. Versículo 46. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria para siempre, os serviréis de ellos, pero vuestros hermanos e hijos de israelitas no os enseñoreéis cada uno sobre su hermano con dureza. Entonces un esclavo, hermano, podía ser esclavo porque nació siendo esclavo y lo vendieron, ¿verdad? Entonces se fue para otra familia y va a seguir siendo esclavo toda su vida según esta cultura. En Levítico 25-21 también hay un par de cosas importantes. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprareis siervo hebreo 6 años servirá, mas al 7º saldrás libre. Es el año del jubileo que decíamos, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y no saldrá solo. Esto era aunque fuera judío. Es decir, si una persona se vendía como esclavo y no tenía hijos, y el amo le dijera, mira, yo tengo una sierva, te la doy como esposa, y tuvieran hijos, cuando este hombre salía a los 6 años, él no podía llevarse esa familia, ni a la esposa que le habían dado. Los hijos y la esposa que tenía eran del amo que se los había prestado. A nosotros aquí nos choca un poquito en la mente, qué injusto, pero estas eran las leyes de ese tiempo, hermano. Así era. ¿Y por qué? Alguien ha preguntado, mire, hermano, ¿y por qué Dios en ese tiempo no abolió la esclavitud? ¿Por qué, si la esclavitud es tan mala, Dios no la abolió y la permitió? Y hay muchos puntos de vista, ¿verdad? Uno de los puntos de vista más digamos que más equilibrado es que en ese tiempo, hermano, así estaba distribuida la humanidad.
y digamos, la parte de la esclavitud era parte normal de la sociedad. Y si se quitaba eso, iba a haber, imagínense en este tiempo que hay guerras y todo eso, en ese tiempo hubiera sido tremendo. O sea, Dios tuvo que sabiamente lidiar con eso en medio de los hombres. Hoy actualmente hay leyes que protegen contra eso, y así la humanidad ha evolucionado, pero en aquel entonces, y como las civilizaciones estaban, había civilizaciones que nosotros aquí estamos leyendo una civilización que conocía a Dios, pero había civilizaciones que no les importaba, que mataban, destrozaban niños, y eso así era. Pero él habló con el pueblo judío y le dijo: vamos a lidiar con la esclavitud de esta manera, con tus hermanos sí te van a servir, pero no te vas a aprovechar de ellos, y puedes comprar esclavos de otras personas, pero tampoco los vas a tratar con dureza, porque tú fuiste esclavo en Egipto y aquí no. ¿Entendemos eso, hermano? Amén. No me vean así serios, hermano. Aquí está en la Biblia eso. Características de la esclavitud judía, como ya decíamos, hermanos, quiero ver si lo puse. Algunas características de lo que ya leímos, solo para repasar. El esclavo o siervo era propiedad del que le había comprado, le pertenecía. Ser esclavo por nacimiento, por pagar una deuda o por estar en bancarrota, y ofrecerse de esclavo para no morir de hambre, como ya lo habíamos dicho. El amo era llamado a no enseñorearse de su esclavo si éste era judío. Debían servir a su amo con obediencia y con sumisión. O sea, esto no era como era diferente con ellos, ¿verdad? No era con grilletes y con azote. Se esperaba que la persona que venía a ser esclavo sirviera de todo corazón, porque le daban alimento en la casa, porque le estaban ayudando a pagar su deuda. No podía ponerse como, no lo estaban maltratando en ese contexto. Entonces no podía un esclavo decir: no, yo aquí me voy a rebelar contra él, porque entonces hay otras leyes donde los apedreaban y eso era rebeldía. Entonces lo que quiero decirles, hermano, perdone, pero era una conciencia que yo soy esclavo de él y yo tengo que servirle, porque yo le debo a él. Él me compró a mi familia y soy propiedad de él, y esto así es, y esto así era entendido. Amén, hermano. Debían de ser liberados después de 6 años los esclavos judíos, y se les daba una recompensa. Imagínense, después de esos 6 años no se iban con las manos vacías, sino que les daban algo por lo que ellos habían trabajado. Incluso algunos dicen que recuperaban parte de lo que ellos habían perdido. O sea, era algo que era normal y cotidiano, y yo creo que Dios hizo que el pueblo de Israel fuera diferente de las otras naciones que mataban, destruían, violaban y hacían una cantidad de cosas a la gente a la que esclavizaban. Pero los judíos, Dios trató a través de sus leyes de normar aquello con una conducta diferente. Sin embargo, ellos estaban muy entendidos de lo que debían de hacer. La palabra de Dios, hermanos, enseña que el sometimiento a un amo en este contexto era muy entendido entre los judíos. Dice Romanos capítulo 6 versículo 16 en la primera parte, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Decía el apóstol Pablo. O sea, esto era normal, esto es una carta dirigida a los creyentes. Era normal entender que si si yo estoy sometido a un amo, le obedezco, vivo bajo la obediencia de ese amo al cual yo me he entregado. También dice que la obediencia, hermanos, que se entendía en aquel entonces era una obediencia incondicional. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 18: criados, dice, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables o afables, sino también a los difíciles de soportar. Esa era la enseñanza de un siervo hacia un amo, ya sea un trabajador o un esclavo. Es decir, la esclavitud existía, y la entrega de una persona hacia un amo así era, incondicional y entrega completa. Era común, hermano, en su cultura servir y obedecer a un amo, ya sea que fuera
un esclavo o que fuera una persona que fue llamado o así. Sin embargo, hermanos, el texto lo que nos dice es que hay un conflicto, pero cuando servimos a dos amos. Porque aquí una persona tiene un amo, ¿verdad? Y se entrega a ese amo y le sirve a ese amo que le compró, al amo al que él está enfocado. Pero hay un problema, decía el Señor, y es el conflicto de tener este tipo de vida, de entrega, de sumisión hacia dos amos completamente diferentes y con dos formas de ver la vida totalmente diferentes. Ninguno, decía el Señor, puede servir a dos señores. No se puede tampoco, hermano, decir, mire, hermano, yo voy a ser neutral. Yo voy a, hay dos corrientes aquí que llevan mi corazón, el una para un lado y el otra para otro, donde yo estoy enfocando mi vida, pero no, hermano, yo me mantengo en medio. No, hermano, no es así. O está uno enfocado con un amo, o está uno sirviéndole a un amo, o su corazón está enfocado en todo su ser hacia lo que uno considera, y si vamos haciendo como una aplicación, pero hacia lo que uno considera que es lo que influye en mi vida, o a lo que yo, porque el amo me hace hacer lo que él quiere. El amo me da órdenes y yo hago lo que el amo me dice. A eso va llevando el pasaje. Entonces yo no puedo decir, no, hermano, mire, yo soy siervo de dos amos, yo así vivo, hermano. Dice que no, pero no se puede, hermano. Vea lo que dice este texto. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. Aquí está hablando acerca de que la dualidad no es parte de la Biblia. O estamos enfocados en algo, o estamos orientados hacia otra cosa. Y hablando de los amos y señores, o mi corazón está inclinado hacia un amo o está inclinado hacia otro, pero no puedo decir yo estoy en medio. Yo soy de los dos bandos. Soy de uno o soy de otro. Así tiene que estar entendido, porque es imposible honrar a los señores. Alguien decía, mire, usted le puede servir a 30 señores si usted quiere, pero la verdad es que su enfoque solo va a ser uno nada más. Usted va a estar con una característica, porque a los otros los va a odiar, a los otros no los va a aceptar, lo va a hacer obligatoriamente, pero servirle a un amo voluntariamente es lo que nosotros estamos hablando acá en el texto. ¿Por qué es un conflicto, hermano? ¿Por qué la palabra de Dios dice que es un conflicto servir a dos amos? Y se utiliza una serie de palabras que nos van a ayudar a entender acerca del conflicto. Acá ya lo vamos a descubrir, pero el versículo, como es cortito, lo dice, que es servir a Dios y a la riqueza. Esos son los dos amos de los que va a tratar ahorita, ¿verdad? Pero hay una serie de palabras en el texto que cuando nosotros observamos qué quiere decir la palabra, tanto en el idioma original, gracias a Dios hoy tenemos la disposición de que los idiomas originales están y se pueden estudiar las palabras y profundizar, porque lo que tenemos muchas veces son traducciones de la Biblia. Pero si estudiamos los originales y vemos las palabras, los significados, nos dan un poquito más de entendimiento. Decía el texto, si me acompaña por favor a Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, solo para tenerlo ahí mientras analizamos estos términos. Me avisa si ya lo tienen. Mateo 6, 24 es el pasaje que estamos leyendo. Lo tenemos, hermano. Amén. Vale. Dice la palabra del Señor. Es un pasaje muy corto, hermano, un solo versículo. Dice así la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores. Este es el principio que es una realidad. Pero ¿por qué no se puede servir a dos señores? Y aquí dice, ¿por qué? Porque o aborrecerá a uno, dice, y amará al otro, o estimará al uno, dice, y menospreciará al otro. O sea, hay una parte importante en la inclinación o en la
preferencia hacia quien yo sirvo. O sea, al amo al que yo sirvo, definitivamente me dice el texto es que yo le amo, o sea, yo estoy satisfecho con el amo al cual sirvo, y al otro amo, hablando de los dos amos, lo aborrezco o lo odio. Entonces las palabras que se utilizan ahí para odiar o aborrecer significa desagrado intenso, implica también una aversión o una hostilidad. Es decir, que cuando yo estoy entregado a un amo, al otro amo, acuérdense que no podemos ser neutrales. Amén, hermano. De verdad, hermano, ¿cree? No podemos ser neutrales. Una fuente dice que no puede brotar dos tipos de agua. O sea, estoy con una o estoy con la otra. Lo que pasa es de que uno tiene que pedirle al Señor que le analice el corazón hacia donde esto nos lleva. Pero dice, cuando yo estoy entregado a un amo para amarlo, al otro lo aborrezco porque no le doy la atención que requiere. No me he entregado a dos amos, me he entregado a uno, nada más. El otro, por default, como dice, o inconscientemente le estoy dando mi desprecio al amo al cual yo no me he entregado. También dice que a uno lo estima o al otro lo menosprecia. Mire qué palabras más crudas, hermano, esto, porque uno piensa que uno está en medio a veces. La idea es de un verbo. En el verso actual es aferrarse o adherirse fuertemente a algo, sujetar firmemente, adherirse y luego unirse con o mantenerse leal a alguien. Al amo al que yo estoy entregado soy leal, estoy entregado completamente en todo mi ser, en lo que este amo me demanda de mí. Pero al amo al que yo no estoy sometido, lo menosprecio. Fíjese. Despreciar implica no dar valor al otro, o sea, no le doy el valor que merece. Pensar de este amo a la ligera, descuidarlo, no preocuparme por él, tener un desprecio o sentir desprecio por alguien o por algo. O sea, no lo digo, pero al no estar sujeto al amo al que no sirvo, yo le estoy despreciando. Existe, hermanos, este gran conflicto. Por eso dice el texto que no podemos servir a dos señores. O sea, o nuestro corazón está enfocado en uno o está enfocado en otro. Hay un problema, hermanos, cuando pensamos en el que tenemos la salida como del doble ánimo, decir, no, mire, yo soy de los dos bandos, ¿verdad? Yo soy del frente y soy de arena, no, perdón, yo soy de los dos, ¿verdad? Que hasta eso nos suena raro, porque somos, aunque, bueno, no sé, ¿verdad? Pero hay diferentes formas de ver las cosas. Pero el problema del doble ánimo, hermanos, es que se frustra una persona porque ni está con alguien ni está con el otro, sino que piensa que puede vivir de esa manera. Un comentarista decía que los judíos tenían varios dichos, porque esta frase de que no se puede servir a dos señores es un dicho judío, fíjense, una forma de cómo los judíos hablaban acerca de otras cosas, y ellos tenían otros dichos adicionales de cómo esto lo interpretaban. Por ejemplo, ellos decían de que usted no puede hacer negocios en los dos lados de la calle, imagínense. O sea, ellos como lo veían, o sea, si usted va a caminar, la idea es así, usted va caminando por la calle y usted quiere vender, no puede venderle al de aquí y al mismo tiempo venderle al del otro lado, o está haciendo negocios aquí o está haciendo negocios allá. Ellos así lo veían. Pero también algunos de las formas como ellos lo veían, que decía que un hombre no puede estar sentado en dos mesas al mismo tiempo. Ese era otro dicho, no se puede servir a dos señores. También ocupaban, un hombre no puede estar sentado en dos mesas al mismo tiempo. Uno ve las películas, ¿verdad? Que alguien tiene una cita en un mismo lugar con dos personas y hace un montón de cosas, pero eso es imposible. No es apropiado también que un hombre tenga dos gobernadores, porque va a estar sometido al otro y al otro le va a llevar la contraria. Esas son cosas que no se pueden. Dice Santiago capítulo 1 versículo 8, si me acompaña por favor.
Dice así el Señor: el hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. El problema de estar como viviendo dos pensamientos o una doble vida es que uno es inconstante, no crece ni en uno ni crece en el otro, sino que se mantiene ahí. Yo he vivido así, hermano, les soy honesto, muchas veces con un corazón pensando que estoy bien con una cosa y por comodidad estar en la otra, pero han sido los momentos de más estancamiento en mi vida donde yo he sentido que he retrocedido tremendamente, porque uno puede creer que está bien, pero estamos mal, dejando, y empiezan a entrar cosas que antes uno no había dejado entrar en su corazón. Es bien tremendo eso, hermano. Por eso es que la posición neutral uno cree que es neutral, pero realmente está más enfocado a uno lo ama y al otro lo aborrece, a uno se ha entregado y a otro lo ha despreciado, y así como el texto dice. Jesús, hermanos, abordaba estas actitudes y los afectos, el odio y todo este tipo de cosas, porque son partes que están en el corazón de las personas a las cuales nosotros le entregamos nuestra vida y a las cuales nosotros servimos. Lo segundo que vamos a ver, hermanos, es que primero es que no se puede servir a dos señores. Lo segundo es, hermanos, que es un conflicto servir a las riquezas y a Dios. Esto es así como la Biblia lo plantea, pero vamos a ver, porque cuando hablamos riquezas uno dice, no, este versículo ha de estar enfocado en las personas que tienen dinero, hoy sí les van a hablar a estos que tienen pisto y está bueno, pero no, fíjese que no tiene nada que ver con eso, porque el texto riquezas, la expresión que se utiliza ahí es esta, miren, esa palabra Mammón es un dios de la antigüedad. Dice que tiene un origen, ya se lo voy a leer aquí, caldeo arameo de la antigüedad. No aparece en el Antiguo Testamento como tal, sino que aparece como 4 o 5 veces en el Nuevo Testamento y era muy utilizado. Pero se utilizaba la palabra Mammón para hablar acerca, aquí se lo voy a leer, miren, de la avaricia como una deidad, una entidad que generaba dominio, gobierno, dependencia y adoración hacia sí mismo, avaricia por lo terrenal y un rechazo al Dios verdadero. Algunos lo traducen también como una obsesión por las posesiones, los bienes terrenales, por el mundo, por la codicia de los bienes mundanos. Riquezas que se oponen a Dios son incompatibles con el servicio al Dios verdadero. Entonces el Señor Jesús dijo, primero, no se puede servir a dos señores. Hay un conflicto en querer agradar a dos amos, y los dos amos se llaman las riquezas y Dios. Pero cuando vemos realmente la palabra riqueza, tiene que ver con todo lo que este mundo atrae. Entre eso está la avaricia del dinero, que es un enfoque también que está ahí. La verdad que una persona, si no gana algo, no inclina su corazón hacia eso. El amor, ¿cómo lo podemos traducir, hermanos? Como el amor por lo terrenal, incluyendo el dinero y todo lo que este mundo ofrece. Ese es el tesoro al cual una persona pudiera estar aferrado. Quiero ver. Ese es el tesoro al que una persona pudiera estar aferrado. El corazón puede estar, hermano, amando las cosas de este mundo, queriendo las cosas de este mundo, y ese es su tesoro, o amando a Dios y siendo Dios su verdadero tesoro. Vea por favor conmigo en Mateo capítulo 6, versículo 21. Unos versículos anteriores, el Señor estaba reforzando esta verdad acerca del corazón. En el corazón se encuentran los amos, o el amo al cual nosotros servimos, al cual nosotros nos entregamos. Mateo capítulo 6, no está ahí, hermanos, lo hice adrede para que lo leamos, pero Mateo capítulo 6, versículo 21, dice la palabra del Señor: porque donde está vuestro tesoro, ahí póngale su amo, donde está nuestro amo, donde está nuestro tesoro, ahí está, dice, nuestro corazón. O sea, mi corazón está
con mi amo, donde yo inclino. Y quiero que usted piense esto, hermano, que si mi amo es ese Dios que me atrae a servirle a las cosas de esta tierra, al otro, al Dios verdadero, porque como no puedo servir a dos señores, al otro Dios yo le desprecio. No, hermano, pero yo sigo siendo cristiano, hermano, yo soy cristiano y todo, pero fíjese que no se puede servir a dos señores. O estoy amando a uno y aborreciendo al otro, o estoy entregándome a uno y al otro le estoy dando mi desprecio. No podemos engañar el corazón, hermanos, está inclinado hacia una cosa o a otra. Dice, no sé si lo puse acá, no, creo que no. Dice el comentarista Arthur Pink, un hombre de Dios usado, dice así, mire: Jesús refuta la creencia común de que es posible que busquemos ambas cosas y que acumulemos para nosotros tesoros en la tierra y en el cielo también. Los hombres piensan en llegar a un acuerdo con Dios y con el mundo, dividiendo sus afectos y energías entre ellos, pero Cristo aquí expone la absoluta falacia o error, ¿verdad? Y tan idea y la imposibilidad de tal curso. No se puede estar amando a Dios y al mundo, y a Dios y a la riqueza, y vivir, digamos, de esta manera. O sea, lo podemos estar haciendo, pero no vamos a crecer, no vamos a poder caminar. O servimos al Señor o servimos al mundo. Y aquí está este pasaje. Este sí, leámoslo. Este lo vamos a leer todos juntos, hermanos. Para aquellos que les está dando sueño, se van a despertar. Pero vamos a leerlo al contar 3. Vamos a empezar de no améis, al contar 3 lo vamos a leer todos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Al contar 3. El que se quede le vamos a poner una... No son bromas. 1, 2, 3. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Hermanos, este es ese Dios al que está refiriéndote el Señor. Amar al mundo. Aquí hay un grave problema, hermano, y es que la inclinación natural de nuestro corazón es amar al mundo. Esa es la inclinación natural, porque aquí dentro en medio de nosotros pudieran haber personas que, sin haberse dado cuenta, poco a poco han venido a amar a este mundo más que al Señor. Y es como aquel sapito que dice que lo mataron, o sea, lo metieron en una olla con agua, ¿verdad? Lo metieron en una olla con agua y el sapito andaba nadando ahí, y poco a poco le empezaron a subir el fuego a la olla y empezó a sentir el agua tibia y decía, ay, qué rica el agua tibia. Luego le subieron y ya cuando estaba hirviendo, ahí se murió el sapo cocinado. Pero poco a poco subió. Muchas veces nuestro amor hacia el mundo va creciendo y nuestro amor por Dios va descendiendo y ni siquiera nos damos cuenta que ya no tenemos aquel amor hacia Dios, aquella entrega que tuvimos en algún tiempo al Señor. No améis al mundo, decía Juan, ni las cosas que hay en el mundo. Estas cosas, hermanos, naturalmente nos atraen a todos. A todos nos atraen, son cosas que están ahí. ¿Sabe cuál es el problema, hermano querido? Es cuando nosotros ya no le prestamos ni lucha a estos amores. Cuando ya no luchamos contra lo que sabemos que el Señor quiere para nosotros, y cuando nos hemos entregado a esto, a ese amor, a ese amo que es el mundo, y al otro amo que me salvó, lo he despreciado. Yo cuando pensaba en esta palabra me ponía a pensar que Dios me dijera a mí, ¿y yo qué te he hecho? ¿Qué me has dejado? ¿Qué te hice? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué ya no me buscas como antes? ¿Por qué dejas mi palabra? ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice?
si el Señor nos dio su amor y su perdón, se entregó por nosotros. Y uno se empieza a ver las luces, como aquel que dicen que hay gente que visita Las Vegas allá en Estados Unidos. Yo nunca he ido, pero dicen que llegar ahí a ese lugar es no vayan, o si quieren ir vayan, pero dicen que es un lugar, el mundo en todo su esplendor, de esquina a esquina, de todo el tipo de cosas, como cuando en el libro del Progreso del Peregrino llega a la ciudad de la, ¿cómo es que se llama? Bueno, pero llega a una feria de vanidades, algo así. Pero el mundo, hermanos, es aquello que nos atrae de manera natural. Y los cristianos, hermanos, somos altamente influenciados por este mundo. Hay un peligro terrible, hermanos, de servir a este mundo y de amar lo terrenal. Lo vamos a encontrar en varios pasajes. Ahí anoté algunos, 1 Timoteo 6, 17 al 19. Pero quisiera que leyéramos, hermanos, y el peligro es, hermanos, es que amar al mundo nos deja un gran vacío, no quita el vacío del corazón. Yo se lo digo porque yo antes de ser cristiano fui mundano, no conocía al Señor y dentro de mí había un gran vacío que vuelvo a experimentar cada vez que me vuelvo otra vez al mundo y mi corazón empieza a amar aquellas cosas que ya había aborrecido porque son tentadoras, porque nos encuentran a veces en momentos de debilidad o de frustración y nos piden regresa, y uno empieza a inclinar su corazón y el vacío empieza otra vez. Pero el vacío y la aflicción son parte del mundo. Nadie puede decir que está amando este mundo y está aparentemente feliz. Va a decirlo, pero está engañado por Satanás. Satanás le ha cubierto sus ojos para creer que todas esas cosas pasajeras le van a llenar. Vea lo que dice Eclesiastés capítulo 1 versículo 10. No negué mi corazón, no negué mis ojos, ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho con mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Las cosas terrenales nos alejan cada vez más del Dios verdadero. Mire, hermano, y es terrible. Yo se lo digo con dolor porque uno lo vive y a veces es una vergüenza, hermano, pero de lo que nosotros hablamos o lo que nosotros transmitimos es lo que hay en nuestro corazón. Dice que la Biblia sí dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero ahí nosotros mostramos quién es nuestro Señor. Si es este mundo, si estoy amando a este mundo, yo solo hablo de este mundo. Es lo que está en mi lengua, es lo que está en lo que yo cuando veo a alguien se lo digo, es lo que yo transmito a través de lo que yo soy. Hoy lo transmitimos a través de redes sociales y a través de lo que soy. Yo hablo con Ovidio, yo le digo lo que yo soy, mira esto y lo otro. Y miren, hermanos, y habemos cristianos que estamos tan engañados amando este mundo, hermano, que nuestro corazón se ha ido alejando poco a poco del Dios verdadero. El propósito de Dios, los planes que tiene Dios para una persona que está entregada a Él, que está completamente entregada, como ese jugador de basquetbol que dijo: yo voy a dejar todo y me voy a entregar al Señor. No le digo que deje su trabajo, pero ¿a qué amo está usted sirviendo? ¿Qué amo llena su corazón y a qué amo usted está despreciando? ¿A quién le está dando toda su energía? ¿Qué pone? ¿Qué es usted? Pues, ¿qué somos, hermano? ¿Le estamos sirviendo al Dios verdadero o estamos amando este mundo y las riquezas de este mundo? Y todo lo que este mundo implica, esas luces y esas cosas que llaman la atención. Hay personas incluso que se aman más a sí mismas que a Dios. Y encuentran placer en su forma de ser y no en Dios, hermano. Miren, Dios nos ha hecho para encontrar placer en Él y para que Él sea lo más importante. Y si hay algo, hermano, que es más importante para usted, ese es su Dios y ese es su Señor y es el mío también. Y no podemos servir a dos señores, no podemos estar en medio.
Decía Santiago en el capítulo 4, o almas adúlteras, decía él, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y leímos un pasaje que dice que si uno ama al mundo, el amor del Padre ya no está en mí. Pero hermano, mire, yo a lo que le quiero decir, perdone con tanta torpeza, pero Dios tiene un plan maravilloso para usted. No se imagina la felicidad. Yo ayer me arrodillaba y le decía, Señor, yo te quiero servir, Señor, no quiero amar este mundo. Me cuesta, como muchos de mis hermanos que están en Ilopango, pero haz algo en mí, haz algo, Señor, porque qué difícil es esto. Pero si yo amara a Dios como Él quiere que yo lo ame, yo sé que Dios haría muchas cosas. Imagínense en su vida, hermano. Yo le decía, Señor, es imposible para mí, yo no lo puedo hacer. Me he arrodillado muchas veces a pedirte eso y me veo débil muchas veces. Yo no sé si habrá alguien también acá que se siente débil en esto, pero Dios es fiel, hermano. El Señor quiere ser nuestro único amo y Señor. Y la tercera parte, y con esto concluimos: cómo ser libre para servir al único Dios verdadero y estar satisfecho en Él. ¿Cómo lo puedo hacer, hermano? Y fíjese que en la misma ley de los esclavos se narra la historia del esclavo fiel o el esclavo entregado. Fíjese, este era un esclavo que fue comprado o que nació ahí, pero tenía una deuda y se vendió con su amo. Se fue con aquel amo, y ese amo era un amo bueno, un amo tan bondadoso con él, pero él era su esclavo y le servía. Pero vino su amo y le dio casa, le dio comida, le ayudó, lo levantó, ¿verdad? Llegó a harapiento y le dio vestido, le dio zapatos, le dio ropa, le dio todo lo que quería ese amo, ese señor. Le dio una esposa, le dio hijos, le dio familia. Y ese amo dice, llega el 6º año donde se puede ir, y a la hora de irse dice, yo me quiero quedar con él, yo no me voy a ir. Fíjense lo que hacía. Estas son las leyes que les propondrás: si comprares siervo hebreo, 6 años servirás, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Dice el versículo 5, vea, este es el esclavo que se entregaba voluntariamente a su amo. Dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, fíjese, voluntariamente, que esto es tremendo, hermano, porque decir, ya no me voy a ir, voy a seguir siendo esclavo de él voluntariamente para siempre, no solo por pagar una deuda, sino que soy de él. ¿Por qué? Porque lo amo, porque él me amó primero a mí. Entonces yo le voy a dar toda mi vida a él. Y decía él, no saldré. Entonces su amo, dice el versículo 6, lo llevará ante los jueces y se le hará estar junto a la puerta y al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será siervo para siempre. Lo llevaban y digamos que esta es la puerta, lo ponían y le abrían un hoyo, le perforaban un hoyo en la oreja y él lo hacía así, y esa señal decía, yo soy de mi amo, voluntariamente le pertenezco a él, ya no quiero salir libre, quiero vivir con él porque él es bueno, porque él me ama, porque el otro amo, Faraón, donde yo vivía antes, me aflige, me hace estar solo, me hace estar infeliz, no llena mi corazón. Pero el amo con el que yo estoy ahorita, él es lo mejor que puede haber. No puedo vivir para nadie más que para él. Le voy a dedicar mi familia y todo lo que yo soy. Así decía él. El Señor, hermanos, quiere definitivamente que seamos libres de ese amo al que nos anda siguiendo, que nos anda queriendo enamorar para que vivamos para otro amo que no es el Señor.
para el Señor, que nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo en la cruz. Hermano, el mundo y las cosas de esta tierra que se van a quedar aquí no han entregado nada por usted, solo aflicción y angustia. Pero el Señor quiere que nuestro corazón sea de Él. Es una entrega y una sumisión voluntaria. Esto es completamente voluntario. A nadie se le puede obligar a que se entregue a este amo, al Señor, sino que voluntariamente. Debemos de clamar a Dios, hermano: Señor, atráeme a ti, despierta mi corazón para ir por ti, por el mayor valor de mi vida. Él nos creó para ser satisfechos solamente en Él. Y si buscamos satisfacción en otra cosa, no la vamos a encontrar, hermano. Vamos a vivir engañados. Dice el Salmo 65, versículo 4. Y vea esto, por favor, hermano. Bienaventurado el que tú escogieres. ¿Quiénes quisiéramos ser escogidos esta mañana, hermano? ¿Quiénes quisiéramos que el Señor dijera: hoy es el día de fulano? Yo quisiera, hermano, y ayer le decía: Señor, escógeme a mí, por favor, escógeme. Porque al que Él escogiere, lo va a traer, y es lo que usted y yo no podemos hacer, hermano. Pero Él sí lo puede hacer. El Señor sí lo puede hacer. Él puede atraerme y enamorarme de Él completamente, para así poder entregar yo mi corazón a Él. Y dice que yo voy a estar para habitar en sus atrios, para estar con Él. Ayer hasta miedo me daba esa oración, porque yo decía: quizás que el Señor lo va a llevar a uno, ¿verdad? O sea, tanta es la entrega que te lleva con Él. Pero vamos a vivir aquí en esta tierra, dígame, tratando de deleitar al Dios Mamón, a ese Dios de las riquezas y a ese Dios que exprime y que sí atormenta, o amar al Dios verdadero. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás. Hermano, mire, si usted ha traído al Señor, tremendas cosas va a poder ver de la mano de Dios. Pero si nosotros, hermanos, estamos así como... Si nosotros estamos así como amando, sirviendo a dos señores, dice el Señor que no se puede servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Pidámosle al Señor esta mañana, hermanos: atráeme, Señor. Ten misericordia de mí. Ayúdame. Permíteme, Señor, ser escogido por ti, que tú me llames a ti, haz un milagro en mí. Y mi oración era: Señor, por favor, atráenos a ti. Permítenos ser tus siervos voluntarios, por favor. Que no amemos a este mundo, solo a ti, Señor. Convierte nuestros corazones, por favor. Vuelve mi corazón. Yo quisiera invitarlos a ponernos en pie esta mañana, hermanos. Quisiera que oráramos, pero necesitamos, hermanos, unir nuestras oraciones. Si hay alguien aquí en este lugar de verdad que se ha alejado del Señor y ha tenido un amorío tan grande a este mundo y se ha alejado su corazón del Señor, este es el momento. Por eso Dios le trajo aquí. Si hay alguien que ha estado vagando entre dos corazones, amando este mundo, afuera, de ahí para allá, ama al mundo, música mundana, malas palabras, todo lo que este mundo celebra, cosas que ve en el internet, lo que sea, pero este es el momento que usted le pida al Señor perdón, que le permita regresar. A mí siempre me ha gustado la imagen del hijo pródigo, yo se las he contado acá como un hermano la contó, pero dice que
el hijo pródigo pidió al papá que le diera todo lo que tenía, a pesar de que el papá había sido bueno con él. Le dijo: yo quiero todo lo que tengo. Y se fue, dice, a una región lejana, y en esa región lejana desperdició todo lo que había tenido y fue infeliz, no encontró felicidad. Y se acordó, estando allá, que el papá, en la casa de su papá, tenía de todo lo que él necesitaba, y se había ido por orgulloso y se había engañado, el mundo lo había engañado. Pero estando allá dijo: voy a regresar a mi papá, tal vez él me recibe como un obrero, ¿verdad?, como algo. Pero lo precioso de todo esto es que el papá, desde el día que se fue, había estado saliendo a buscarlo constantemente a la puerta, a la entrada de la ciudad, a ver si su hijo venía de regreso, como esas personas que las secuestran y ponen ahí los rótulos por todos lados. Él veía que su hijo no estaba y él decía: voy a salir a buscarlo, afligido. Y cuando el hijo venía hacia su papá, no le dijo: mira, ya sabía que te iba a ir mal, ya sabía que ibas a regresar ahí llorando. Y no, dice que salió corriendo a buscarlo, a encontrarlo, y lo abrazó y lo amó y lo perdonó. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Si alguien ha estado lejos del Señor, vuelva al Señor, vuelva a su Dios, aquel que le ha amado, hermano. Volvamos. Este canto dice: escudriñemos nuestros caminos. Pero vamos a orar primero. Señor, por favor, esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu lleve tu palabra a los lugares más profundos de nuestro corazón, Señor. Permítenos, por favor, Señor, volvernos a ti. Permítenos, Señor, pedirte perdón si nos hemos alejado, si estamos amando este mundo más que a ti, Señor. Por favor, Señor, escudriña mi corazón y pruébame, Señor. Por favor, Señor, ayúdame a volver a ti esta mañana. Clame, mi hermano, clámele al Señor. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Cuando volver a ti, Señor, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su esta lucha por nuestro corazón, esta lucha
Es una guerra terrible. Es una guerra que no es de carne ni sangre. Pero hay personas aquí, hermanos, que Satanás ha estado influenciándolos para que se alejen del Señor. Y hoy, este día, Dios tiene que liberarte de ese deseo de no querer buscar del Señor. Así que, hermanos, vamos a orar uno por otro. Yo quiero que oremos. Yo le pido que ore por el que está adelante de usted, o si Dios le pone la carga por orar por alguien acá en este lugar, que lo hagamos, hermano, que podamos volver al Señor. Este canto dice: solo en Jesús está mi fe. Mientras oramos, mientras lo cantamos, ore por alguien, que Dios le ponga a orar por alguien. Gracias, Señor. Vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti, Señor, por medio de tu Espíritu, esta mañana, Señor. Solo en Jesús está mi fe, mi fuerza y paz. Él es mi roca, piedra angular, firme en la tormenta está. Qué grande amor, qué dulce paz, cuando el Señor presente está. Consolador, mi todo es Dios, en el amor de Cristo estoy. Y en la cruz apuesto fue la luz del mundo nuestro Dios. Desde el día glorioso aquel, era la muerte del autor. Y en victoria reina hoy, y del pecado me libertó. Es suyo soy y el mío es, comprado por su sangre soy. Ya no hay temor ni culpa hay, es el poder de Cristo en ti. Desde este día hasta el final, Cristo dirige mi andar. Ningún humano ni Satanás, que su amor me apartará, hasta que tenga humildad allá. Aquí en el poder de Cristo estoy. Ningún humano ni Satanás, que su amor me apartará, hasta que tenga humildad allá. Aquí en el poder de Cristo estoy. Aquí en el poder de Cristo estoy. En el poder de Cristo estoy. Sí, Señor, aleluya, aleluya. Ningún humano ni Satanás, Señor, nos podrá apartar de tu gran amor, Señor. Gracias por tu amor y misericordia, por tu llamado, Señor, porque es por gracia, Señor, que tú nos llamas y nos atraes a ti, Señor. Padre,